Hola chicos, buenas tardes. Bueno, hoy encaramos una nueva clase a distancia, ¿sí? De historia y geografía. Sí, me pareció más didáctico, más pedagógico, más conveniente volver a este método de grabación de pantalla, sí, más que grabarme a mí mismo dando la lección, porque yo no tengo, la cuestión es que no tengo un pizarrón, no tengo nada, no tengo una pizarra en mi casa como para ir haciéndoles líneas de tiempo, y aparte obviamente el estudio de tanto como de geografía, de historia, de historia y geografía, perdón, necesita sí o sí de mapas, necesita sí o sí de que entiendan dónde y cuándo pasaron las cosas, ¿sí? Entonces, como pueden ver acá del lado izquierdo, ¿sí? Tenemos en negro sobre gris y verde, ¿sí? Un mapa de las Provincias Unidas en 1816. Las Provincias Unidas son el verde más oscuro, ¿sí? Del mapa de la izquierda, ¿sí? Estas son las Provincias Unidas, y esto es lo que yo les marco siempre. Fíjense, ¿sí? Lo que era Buenos Aires. Buenos Aires en 1816, estamos hablando de la Buenos Aires directorial, ¿sí? No era todavía la provincia de Buenos Aires. Fíjense el cambio al mapa de la derecha, ¿sí? De que son las Provincias Unidas, o sea, es la misma región en 1823, ¿sí? En 1823, para empezar, tenemos tres cuestiones fundamentales, ¿sí? Primero, la reconquista, o sea, la pérdida absoluta, ¿sí? Del Alto Perú, ¿sí? Dijimos que cuando se produce la Revolución de Mayo, ¿sí? La primera junta manda expediciones militares a imponer su voluntad sobre el Alto Perú, sobre lo que ahora es Bolivia, Paraguay, ¿sí? Es rechazada, ¿sí? Es una derrota absoluta para las tropas porteñas, y el Alto Perú decide crear su propia junta, ¿sí? Se decide crear su propia junta, ¿sí? Sobre todo en Asunción, en Paraguay, ¿sí? en el actual Paraguay, ¿sí? Se decide crear su propia junta, al igual que lo había hecho Buenos Aires, ¿sí? La derrota, ¿sí? de la primera junta va a ser en la batalla de Huaqui en 1811, ¿sí? Pero la cuestión es que, si recuerdan, ¿cuál es el detonante de la Revolución de Mayo? O sea, el detonante de la Revolución de Mayo, ¿sí? Es la condición del rey cautivo, ¿sí? Es que Fernando VII, rey de España, estaba prisionero por parte del Imperio francés, por parte del emperador francés Napoleón, ¿sí? Entonces, Napoleón va a ser derrotado, ¿sí? Por una coalición de países europeos, ¿sí? Napoleón va a ser derrotado, el Imperio francés, ¿sí? Va a ser desarmado, ¿sí? Por esta coalición de países europeos, y en 1814 Fernando VII va a ser liberado, y Fernando VII, ¿sí? no está para nada contento con las juntas que que gobiernan en su nombre, ¿sí? Porque ahora ya, a ver, la Revolución de Mayo es justamente una cuestión de decir, bueno,
la junta de Sevilla, sí, la junta central de Sevilla, que cae, sí. Bueno, la junta cae en 1809. Bueno, la junta central de Sevilla ya no está más, sí. Entonces la gente que designó al virrey no está. Nosotros somos fieles al rey, no al virrey. Eso es lo que dice la Revolución de Mayo, sí. Entonces, como vos no tenés, o sea, Cisneros no tenía respaldo del rey, bueno, te reemplazamos con la primera junta, pero nosotros no somos rebeldes. De hecho no lo eran, sino que somos patriotas a España, ¿no? Después, como hemos visto, recién con la injerencia, o sea, con la influencia de la logia de Lautaro en la región y de figuras centrales como Alvear y San Martín, ¿sí?, va a comenzar la guerra de independencia y la búsqueda de la independencia propiamente dicha del segundo triunvirato en adelante. Ahora, se vuelve a intentar, ¿sí?, el gobierno del Directorio en 1815 vuelve a intentar reconquistar el Alto Perú, ¿sí? Este círculo azul, ¿sí?, que ustedes ven aquí en el mapa de la derecha, pero las tropas, aquí sí, tropas patriotas, ¿sí?, o tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata, mejor dicho, van a caer en la batalla de Sipe-Sipe en 1815, y ese va a ser el punto final para la pérdida del territorio del Alto Perú para lo que va a ser para las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? Nunca más se habló del tema de anexar esas provincias a lo que eran a la Unión de las Provincias Unidas, justamente, ¿sí? Y el segundo tema, ¿sí?, es este círculo en la actual Misiones, ¿sí?, que como ven está ocupado por Brasil y por Paraguay, ¿sí?, en 1823. Y es que justamente tanto Brasil como Paraguay invaden el territorio que es la actual provincia de Misiones, ¿sí?, y por lo tanto no es una provincia, porque no es un territorio que esté bajo control de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y por último, ¿sí?, tenemos el territorio que está bajo control de los pueblos originarios, ¿sí?, que es toda la Patagonia, es todo esto que se ve en el mapa de la izquierda y en el mapa de la derecha, ¿sí? Esto que empieza casi a final del actual Córdoba, ¿sí? Bueno, hacia abajo, ¿sí? Igual este mapa, si por lo que veo, claro, no, estas provincias sí están mal, o sea, no son los límites actuales, a eso quiero decir, son los límites históricos. Bueno, igualmente al sur de Córdoba, ¿sí?, desde el sur de Córdoba hacia abajo, ¿sí?, y esta expansión de Buenos Aires, ¿sí?, a la derecha, ¿sí?, lo voy a marcar con un color verde. Esta expansión de Buenos Aires que ustedes ven, ¿sí?, son justamente las expediciones tanto de la década de 1810 como la expedición de Martín Rodríguez, ¿sí?, es la expansión territorial que da producto justamente a la expansión ganadera. Ahora vamos a bajar un poco este círculo. ¿Cuál es el gran problema aparte, ¿sí?, aparte del territorio de Misiones? El gran problema es la banda oriental, ¿sí?, la banda oriental o la antigua, lo que ahora es Uruguay, ¿sí? Entonces tenemos que, para entender, o sea, nosotros estábamos
1820, batalla de Cepeda, Martín Rodríguez, ¿sí? O sea, batalla de Cepeda, se cae el López y Ramírez, derrotan a las tropas directoriales de Buenos Aires, se cae el directorio, se cae el gobierno central, se forma la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El gobierno de Martín Rodríguez del 20 al 24, ¿sí? La feliz experiencia, las reformas rivadavianas. Ahora, tenemos que volver, o sea, para entender por qué Buenos Aires, ¿sí? Por qué Martín Rodríguez a fines de su mandato de 1824, ¿sí? Y Bernardino Rivadavia también, que estaba interesado, ¿por qué llaman un congreso general? ¿Sí? ¿Por qué le dicen desde Buenos Aires, ¿sí? Le dicen a las demás provincias, bueno, elijan representantes, ¿sí? Elijan diputados y mándenlos, que vamos a hacer un congreso general, ¿sí? De las Provincias Unidas, ¿sí? ¿Por qué es necesario un congreso que hable por todas las provincias? Que en realidad, a ver, si uno hace un congreso que hable por todas las provincias, es un intento de organización de un estado, de una nación, es un intento de organización nacional, ¿sí? Para entender este periodo, que es muy complejo y que le vamos a dedicar como mínimo 2 videos, ¿sí? Como decía, tenemos que volver primero sobre la historia de Uruguay y segundo sobre la historia de Brasil, ¿sí? Muy mínimamente, para entender un poco en contexto qué está pasando en estos años, ¿sí? O sea, qué pasaba en estos lugares mientras nosotros todo lo que pasó en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que ya lo vimos, ¿sí? Bueno, mientras tanto en la banda oriental, tanto como en la colonia portuguesa, ¿sí? De Brasil, también ocurrían hechos históricos. A ver, lo primero que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Es que la colonia portuguesa de Brasil tiene una guerra de independencia muy distinta a la nuestra. ¿Por qué? Porque Napoleón, ¿sí? A ver, volvemos a Napoleón. Napoleón le pide permiso, ¿sí? A Carlos y a Fernando para cruzar España con el ejército francés y entrar a Portugal, que si ustedes lo buscan o se ubican, está Portugal, que es una franja, y está España, ¿sí? Entonces para llegar por tierra a Portugal tenés que pasar por España. Por agua no podía llegar porque los ingleses, que eran los enemigos de Napoleón, hundían cualquier barco francés, sobre todo militar, así que tiene que pasar por España. Entonces le dicen, bueno, mira, yo paso con mis tropas, ¿sí? Por España, y nos repartimos Portugal, en dos, ¿sí? Yo me quedo con la parte de arriba, vos te quedas con la parte de abajo. Creo recordar que el tratado era así. Cuestión que esto no termina pasando, ¿sí? Napoleón traiciona a España porque ya tiene vence a Portugal, ¿sí? Derrota a Portugal, conquista a Portugal, tiene todas las tropas en España, y con la farsa de Bayona y con todo lo que hemos visto, ¿sí? Ocupa el trono español y lo pone a José Bonaparte, a su hermano, lo pone como José I, ¿sí? José I, rey de España. Ahora,
saliendo de España, ¿qué pasa con... A ver, Portugal tenía sus reyes, su familia real, así como España, ¿no? ¿Qué pasa con esa familia? La familia real portuguesa, ¿sí? Los reyes de Portugal van a venir desde Portugal, ¿sí? Y se van a instalar en Brasil, ¿sí? Se van a instalar justamente en Brasil y van a formar un nuevo estado, ¿sí? Que también va al Portugal ocupado por las tropas francesas. Ahora, estas entonces ya tenemos un panorama muy distinto, porque vos no podés decir, vos no estás respaldado por el rey si el rey está ahí. Entonces ya Brasil va a tener un proceso independentista más tardío, 10 años más tardío que el nuestro. En realidad, proceso independentista, sí, un proceso independentista, pero sí, casi 10 años, pues recuerden que nuestro proceso independentista no comienza en 1810, sino que comienza en 1812. Así que comienza en 1812 justamente con la Logia Lautaro y San Martín. Entonces, Brasil, sí, lo que va a pasar es que Portugal es liberado, ¿sí? Portugal es liberado y el rey de Brasil tiene que partir, ¿sí?, a Portugal, no solo porque Portugal es liberado, sino porque están pasando revoluciones en Portugal, porque no hay nadie de la familia real, ¿sí? Acá en Brasil está el rey de Portugal, está el príncipe, está la reina, está toda la familia real, y en Portugal no hay nadie. O sea, no hay nadie de la familia real portuguesa. Entonces el rey de Portugal tiene que salir corriendo hacia desde Brasil hacia Portugal, justamente antes de que Portugal se rebele. Entonces queda el hijo, ¿sí? Queda el hijo Pedro, ¿sí?, en Brasil. Y Pedro, ¿sí?, en 1822 lo que va a decir, ¿sí?, sobre, más que nada por la presión popular, ¿sí?, se va a pronunciar, ¿sí?, va a pronunciar la independencia de Brasil de Portugal, y Brasil se va a convertir en un, no se ve nada con este color, en un imperio, ¿sí?, el imperio de Brasil, que se crea en 1822, ¿sí?, con su primer emperador siendo el emperador Pedro I, ¿sí?, que es el antiguo príncipe de la casa real portuguesa, o casa en ese momento, sí, de la dinastía Braganza, de la casa de Braganza. Entonces tenemos un imperio en Brasil, ¿sí?, a partir de 1822. Ahora tenemos que ver la historia de la banda oriental, ¿sí?, porque la banda oriental, como ven acá en el mapa de 1816,
era parte de las Provincias Unidas. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de 1816 a 1823? Que ya no es más parte, ¿sí? Que no está bajo control de nadie. O sea, no está bajo control de nadie en las Provincias Unidas. La provincia oriental, ¿sí? Va a ser invadida, ¿sí? En 1816, ¿sí? Mientras las autoridades del territorio de las Provincias Unidas, ¿sí? Recuerdan 1816, Congreso de Tucumán, ¿sí? Gobierno directorial, ¿sí? Tensiones, declaración de independencia, ¿sí? Que justamente se hace en Tucumán para no hacerlo en Buenos Aires y no darle esa perspectiva de que era real, de super control de Buenos Aires sobre las demás provincias, sobre el resto del territorio en realidad, porque todavía las autonomías provinciales como las concebimos no existían, ¿sí? Recuerden que en todo el periodo pre-batalla de Cepeda, pre-1820, ¿sí? El gran error de Buenos Aires va a ser querer controlar todo el territorio como había controlado el virreinato, ¿sí? Y ese es apoyarse o sea, se apoya en una institución que ya no existe, que es el virreinato. El virreinato se acaba en 1810. ¿Sí? Si bien en 1810 nadie piensa en independencia, el virreinato sí se acaba en 1810. Lo que gobierna la primera junta es otra estructura política, es otra cosa, que todavía está formándose y está cambiando constantemente. Por eso tantos mapas, tantos detalles, tantos personajes históricos, pero no es el virreinato, ¿sí? Para poder gobernar algo hay que tener un orden, ¿sí? Ese orden ya no está. Bueno, en 1816 la banda oriental, ¿sí? Actual Uruguay, va a ser invadida, ¿sí? por el reino de Portugal y Brasil, ¿sí? La banda oriental va a ser transformada en la provincia cisplatina, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con esto? En 1816, en la banda oriental, estaba peleando Artigas, ¿sí? Porque si recuerdan, Montevideo, justamente la capital de la banda oriental, ¿sí? Montevideo es el foco de resistencia realista más cercano a Buenos Aires, ¿sí? Y que justamente como está tan cercano a Buenos Aires, ¿sí? toda la guerra naval, ¿sí? va a pasar justamente, o sea, todos los bloqueos navales a Buenos Aires de la guerra de independencia van a partir de Montevideo. Ahora, Artigas incluso llega a sitiar Montevideo, pero Buenos Aires tiene una muy mala relación con Artigas por sus ideas. Primero por sus ideas revolucionarias. Después, cuando Buenos Aires tiene ideas revolucionarias, tienen una mala relación por sus ideas acerca del reparto de tierras, ¿sí? Artigas, en la Liga de los Pueblos Libres, ¿sí? La Liga de los Pueblos Libres aproximadamente era una liga del litoral, así que aproximadamente
se encontraba por aquí, digamos, ¿sí? En videos anteriores lo tienen marcado mejor, ¿sí? La Liga la Liga de los Pueblos Libres, ¿sí? De Artigas tenía un pensamiento muy distinto del reparto de tierras, del trato del trato a los campesinos, ¿sí? O sea, Buenos Aires va a ser muy reacio, o sea, va a tener una relación bastante tensa con Artigas. Si bien Artigas es útil justamente porque Artigas pelea contra los realistas también. Ahora, cuando en 1816 justamente Artigas se ve obligado a venir a las provincias del río, a las provincias unidas, ¿sí? Porque Portugal y Brasil, o sea, el reino de Portugal y Brasil, lo que actualmente es Brasil, ¿sí? Ocupan la banda oriental, ¿sí? Va a crear la Liga de los Pueblos Libres, va a pedir ayuda militar, ¿sí? a Buenos Aires, y Buenos Aires va a decir: sí, tu región es aliada, vamos a tratar de hacer algo, le va a dar excusas, en pocas palabras, ¿sí? No hay ninguna expedición a la banda oriental, sobre todo cuando, a ver, estamos en 1816, ¿sí? San Martín se está preparando para cruzar los Andes, ¿sí? En Cuyo. Recién estamos declarando la independencia, ¿sí? Que declarar tengan en cuenta también que declarar la independencia, no, yo puedo salir, como creo que lo he dicho, yo puedo salir al patio y decir soy independiente, pero eso no cambia nada ni de mi estatus, ni de mi estatus político, ni de mi vida diaria, ¿sí? La independencia de un país, ¿sí? De una nueva, mejor dicho, la independencia no de un país. Si alguien se rebela contra un orden político, obviamente, muy probablemente va a ser una rebelión violenta, ¿sí? Como fue este caso, ¿sí? Se declara la independencia en 1816, pero esa independencia hay que sostenerla, y se sostiene a través de la guerra. Entonces, recapitulemos, ¿sí? En 1816, ¿sí? La banda oriental, ¿sí? Se ve invadida, ¿sí? Esta banda oriental se ve invadida, ¿sí? Justamente por el reino conjunto de Brasil y de Portugal. En 1822, el hijo, ¿sí? El hijo del rey de Portugal digamos que se rebela contra, incluso hay una guerra de independencia, ¿sí? Entre Brasil y Portugal, entre padre e hijo, o entre hijo y padre, mejor dicho, entre el hijo que tiene el poder en Brasil y el padre que tiene el poder en Portugal. Se rebela contra su padre y crea el Imperio del Brasil, ¿sí? Con consigo mismo como emperador. Entonces, ahora la provincia cisplatina, ¿sí? Que era la antigua banda oriental, va a pasar ahora a control del Imperio del Brasil, ¿sí? En 1822-1823 el Imperio de Brasil va a controlar la provincia cisplatina, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas, ¿sí? Decíamos, para que Martín Rodríguez llame un Congreso General de 1824, cuando se está acabando su mandato, ¿sí? El mandato de 4 años que le dio la Junta de Representantes o Sala de Representantes de Buenos Aires,
El primero, sí, es acá yo los tengo anotados. El primero es el éxito de la provincia de Buenos Aires, sí, en tener una unidad territorial estable, sí, y tan estable tanto políticamente, sí, sin rebeliones, sin revoluciones. O sea, porque una vez que se establece el gobierno de Martín Rodríguez, hay una sola revolución, una sola rebelión, digamos, contra Martín Rodríguez, que es sofocada por Rosas, nuevamente, sí, y Rosas decide, o sea, Rosas, como ya venía diciendo en 1820, dice que no es un momento, y Rosas vuelve a su estancia, no se mete en política, y después ya no va a haber violencia en la provincia de Buenos Aires, sino que al contrario va a haber un repunte económico, ¿sí? Más un montón de reformas muy modernas para la época, muy innovadoras para la época, ¿sí? Que son las reformas rivadavia. Ahora, como decíamos, reformas innovadoras para la época. Ahora, la opinión que tengamos es otra cuestión, pero que acerca de esas reformas, pero que la economía estaba repuntando, que justamente la expansión ganadera, producto del territorio que le habían sacado los pueblos originarios, ¿sí? Está dando sus frutos económicos, es cierta también. Entonces, la segunda causa para el Congreso General de 1824, este 12/1824, siempre que vean algo así, quiere decir diciembre de 1824, ¿sí? Es el mes barra el año, ¿sí? Como más que nada para abreviar, y esto es un detalle para el que esté interesado, ¿sí? Nadie les va a preguntar, perdón, en qué mes de 1824 se reunió el Congreso General, sino en qué año, en 1824. ¿Sí? Eso sí es importante. Los años sí, los meses no. La amenaza portuguesa al litoral. El litoral, sí, es justamente donde estaba la Liga de los Pueblos Libres, ¿sí? Digamos acá, ¿sí? O sea, sacando, esto es en realidad más chico, una cosa por acá, si esto se pudiera agrandar hacia allá, ¿sí? Eso es el litoral. El litoral es la zona limítrofe con Brasil, ¿sí? Entre ríos, ¿sí? Eso es el litoral. El interior, siempre que hablamos del interior, es la franja central de la actual Argentina, y el litoral es la franja derecha, ¿sí? Entonces estaba muy presente, y cada vez los portugueses, sí, los portugueses siempre, o portugueses barra brasileros, depende si hablamos de antes o después de 1822, ¿sí? Siempre van a ser una amenaza para porque siempre van a querer expandirse, ¿sí? O siempre van a estar ahí al borde de expandirse. Entonces amenazan estas provincias, ¿sí? Amenazan Entre Ríos, por ejemplo, ¿sí? A Santa Fe, ¿sí? A las provincias del litoral. Ni contar que ya tienen medio la actual Misiones, media provincia de Misiones, y la otra mitad la tiene el Paraguay, ¿sí? Y el tercero, ¿sí? El tercero y la cuarta, ¿sí? El tercero y la cuarta razón
van a tener que ver con Gran Bretaña, ¿sí? Gran Bretaña, Inglaterra, ¿sí? Como quieran llamarlo, en realidad es Inglaterra es la isla grande, ¿sí? Inglaterra, Gales Gales, Escocia e Irlanda es Gran Bretaña. Si hablamos de Gran Bretaña y sus colonias es el Reino Unido o Commonwealth, pero bueno, ahí se entiende. Los ingleses, ¿sí? Los ingleses tienen dos relaciones muy fundamentales para nosotros con el territorio, con este territorio, ¿sí? Porque, a ver, nuestra relación histórica en general, ¿sí? Con los ingleses, y a pesar de que lastime el orgullo nacional, ¿sí? Nosotros tenemos esta perspectiva siempre de que los ingleses nos quieren hundir a nosotros, o se quieren aprovechar de nosotros, o sí, que muchas veces es cierto, pero no, los ingleses no están centrados en nosotros, ¿sí? Los ingleses se han comportado, ¿sí? Así con muchísimos países, ¿sí? No, obviamente no hay tiempo para repasar la historia inglesa, pero es básicamente, digamos, el modus operandi de Inglaterra, de acercarse a una región desconocida, a un nuevo estado, ¿sí? Así han logrado crear un imperio que duró hasta la mitad del siglo XX, ¿sí? Entonces, lo que quiero marcar acá es que nosotros dependíamos mucho de los ingleses, ¿sí? Dependíamos tanto comercialmente en toda la década de 1820, ¿sí? Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires está llena, absolutamente repleta de comerciantes ingleses, ¿sí? Tanto así que decir extranjero se convirtió en sinónimo de inglés durante esa década, del 20 al 30, de 1820 a 1830. Y por otra parte, por el reconocimiento de la independencia, ¿sí? Justamente estábamos diciendo, ¿sí?, que la independencia hay que sostenerla, la independencia tiene que ser sostenida mediante la guerra, ¿sí? Y está la batalla de Ayacucho en 1824, ¿sí?, que es la última gran batalla de la guerra de independencia hispanoamericana, o sea, la última gran batalla de la guerra de independencia de los países que hablan castellano. Eso quiere decir, por eso hispanoamericana, ¿sí? Es la última gran batalla contra el dominio español en estas tierras. Y como como he escrito aquí, no implica el reconocimiento de España ni otras condiciones, ¿sí? A ver, esto no implica que España va a decir, bueno, está bien, son libres. No, España se va derrotada con la esperanza de volver, ¿sí? Así como Fernando, apenas liberado en 1814, lo primero que hizo fue venir con un ejército y hacer caer todas las juntas, excepto el gobierno de Buenos Aires, porque no pudo, ¿sí? Porque fue detenido por la fuerza, por la guerra de independencia. Entonces, por eso, ¿por qué el Perú todavía es, ¿sí?, esta parte sur, ¿sí?, del virreinato del Perú? ¿Por qué Perú todavía está bajo dominio español en 1823? Que justamente eso se va a
en 1824, porque es el último gran dominio español, ¿sí? El virreinato del Perú, ¿sí? Que justamente lo va a liberar San Martín en 1824, ¿sí? Por eso tengan en cuenta de todos los procesos que inicia San Martín, ¿sí? En nuestro territorio, en Chile, en todos los actuales países que conformaban el Alto Perú, ¿sí? Paraguay, Bolivia, ¿sí? Y por último en Perú, ¿sí? Por eso se le dice el libertador de América, ¿sí? América es un poco exagerado, como les decía en videos anteriores, San Martín desde el sur, ¿sí? O sea, desde las Provincias Unidas hacia arriba, ¿sí? A través de Chile, ¿sí? Y hacia el norte, y Bolívar justamente hacia el sur van a los dos, ambos son les cabe este título de libertadores de América. Sigamos al caso. Ahora, ¿por qué final entre comillas? ¿Sí? ¿Por qué final de la guerra de independencia entre comillas? Final de la guerra de independencia entre comillas, ¿sí? Porque no es que acaban los conflictos, incluso Salta va a ser invadida por tropas realistas más tarde, después de 1824, ¿sí? Va a haber ese tipo de conflictos, ¿sí? De escaramuzas, ¿sí? De pequeñas batallas, como quieran llamarlo, pero ya no la guerra grande, ¿sí? La independencia en volumen de armas, de provisiones, de esa guerra que estudiamos, que al avanzar cortaba circuitos, circuitos económicos, comerciales, que al avanzar dejaba sin hombres, sin mano de obra, las producciones locales, las economías locales. Eso ya no pasa, por lo menos no por la guerra de independencia, ¿sí? Si va a faltar la mano de obra a partir de este momento, va a ser por otras guerras, pero no por estar peleando en contra de España, ¿sí? Entonces, por estas 4 razones que hemos visto, se necesita un Congreso Nacional de 1824. Se necesita un Congreso General. Se necesita que todas las Provincias Unidas de La Plata, del Río de la Plata, sean una sola voz. Porque podían elegir, ¿sí? Podían elegir no hacer el Congreso General de 1824 y ser de a poco derrotadas por el Imperio de Brasil, ¿sí? Que se había formado en 1822. Podían no elegir hacer el Congreso de 1824 y no seguir el ejemplo de Buenos Aires, el ejemplo exitoso de Buenos Aires. Podían no elegir hacer el Congreso de 1824, ¿sí? Y no ser reconocido, que es algo que se está buscando en misiones diplomáticas desde el principio, ¿sí? ¿Sí? Desde hace muchos años, ¿sí? Incluso recuerden si bien la misión diplomática de Moreno no es independentista, ¿sí? Moreno era independentista, pero lo mandan para que no moleste en la primera junta en Buenos Aires. O sea, las misiones diplomáticas, ¿sí? Enviadas desde Buenos Aires, ¿sí? Van a ocurrir desde 1810. Entonces es algo muy importante.
Y es muy importante que un gigante, ¿sí? Estamos hablando de Inglaterra. Como digo, nosotros tenemos, en el sentido de las Provincias Unidas, ¿sí? Mejor dicho, las Provincias Unidas tienen muchísimo más en juego que Inglaterra en este intercambio, ¿sí? Inglaterra necesita que las Provincias Unidas sean una sola voz, ¿sí? O sea, tengan un Congreso General. O sea, Inglaterra básicamente espera hablar con alguien que represente a todas las Provincias Unidas. Ese algo o alguien va a ser el Congreso General de 1824, ¿sí? Porque Inglaterra necesita hablar con alguien para darnos dos cosas que nosotros necesitamos muchísimo: comercio, ¿sí? O sea, la implementación de un tratado que se había firmado mediante relaciones diplomáticas, ¿sí? Con Inglaterra. Y igualmente importante, o incluso más, el reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esto? Porque es como si, digamos, surge un nuevo país acá en Sudamérica y Argentina dice, no sé, hablemos de Chile, una parte de Chile se independiza de Chile y dice somos un nuevo país. Bueno, si Argentina lo reconoce, ¿sí? Como nuevo país, ¿sí? Esa decisión no es solamente bueno, te reconocemos, ¿sí? Que Inglaterra reconociera a las Provincias Unidas como un estado, ¿sí? Separado de España, ¿sí? Que reconociera la independencia de las Provincias Unidas, significa, ¿sí? Que entran en terribles relaciones con España, obviamente, porque España, o sea, si lo miran desde la perspectiva de España, es, a ver, yo tengo este territorio rebelde que me está expulsando por la fuerza, y vos venís y les das el ok. O sea, vos venís y le decís que está todo bien y los ayudás de forma comercial. Sí, que el comercio siempre va a generar riqueza. Sí, que esa riqueza sea bien utilizada es otro tema, pero siempre va a generar riqueza. Entonces sos más que, o sea, España va a decir, o sea, la perspectiva de España es Inglaterra, o sea, más que amigo mío sos un enemigo, ¿sí? O sea, cualquiera que reconozca a las Provincias Unidas en este momento, cualquiera que reconozca a las Provincias Unidas como una nación independiente, o por lo menos como no dependientes de España, ¿sí? Que reconozca la declaración de independencia de 1816, lo va a hacer a coste de empeorar cualquier relación diplomática con España, ¿sí? Y tal vez de ponerse al borde de la guerra con España, ¿sí? Ahora, que España declare la guerra o no es otro tema, porque obviamente no le va a declarar la guerra a todo el mundo o a naciones más poderosas, como en este momento es Inglaterra, ¿sí? O Estados Unidos, ¿sí? Y justamente fíjense, a ver, el Imperio de Brasil, que va a ser nuestro gran enemigo dentro de unos años, que como vamos a ver en el próximo video, ya nos reconoce como independientes de España, ¿sí? Porque antes de formarse el Imperio de Brasil en 1821, el padre de Pedro, Juan VI de Portugal, nos había reconocido, Estados Unidos nos reconoce,
en 1822, ¿sí? Y está ahí, ¿sí? Hay justamente están las misiones diplomáticas para que Inglaterra nos reconozca algo que va a pasar, ¿sí? Finalmente en 1826, ¿sí? A través de otros sucesos que vamos a ver en el video que viene, ¿sí? Y por último hay, ¿sí? Existen tratativas diplomáticas, ¿sí? Sobre que Brasil desocupe la banda oriental o la provincia cisplatina, ¿no? El actual Uruguay. Sí, sobre todo en 1823, sí, José Valentín Gómez, sí, que es un diplomático porteño, le va a pedir, así, porque eso justamente es la diplomacia, ¿no? El evitar la guerra. Se le pide al Imperio de Brasil que, mira, esto era parte del virreinato, nos corresponde a nosotros, era una provincia unida hasta que era una provincia nuestra, o sea, era una de las provincias unidas, mejor dicho, hasta que ustedes vinieron e invadieron en 1816 y le van a decir, no te devolvemos, no te devolvemos esta región. Y ahí se acabó la diplomacia, digamos. Entonces, bueno, por todo esto se convoca, mejor dicho, en diciembre de 1824 el Congreso General, ¿sí? De las Provincias Unidas, ¿sí? Este Congreso General va a tener varias leyes, ¿sí? Y varias obras fundamentales, pero la primera, ¿sí? La primera ley que pasan y que quiero señalar en este video, ¿sí? Para cerrar, ¿sí? Antes del conflicto con Brasil, ¿sí? Con el Imperio de Brasil, vamos a poner una línea aquí, es la ley fundamental, ¿sí? La ley fundamental, o sea, es un congreso de todas las provincias unidas, ¿sí? Así que tengan en cuenta que justamente es una voz que habla por todas las provincias unidas. Entonces, la ley fundamental establecía dos cosas, ¿sí? La ley fundamental que promulga, como digo, el Congreso General de 1824. La primera cosa que promulga la ley fundamental, ¿sí? Es que las provincias son autónomas. Y la segunda cosa, o sea, la autonomía provincial que hemos venido estudiando, que comienza en 1820. Y la segunda cosa, ¿sí? Que va a declarar, ¿sí? Esta ley fundamental es un poder ejecutivo nacional provisorio, ¿sí? En el gobernador de Buenos Aires, ¿sí? Que en este caso era el unitario Juan Gregorio Las Heras. Ahora,
un poder ejecutivo nacional provisorio, ¿sí? No quiere decir que Las Heras sea presidente provisorio, ¿sí? Quiere decir que tiene, o sea, el Congreso legisla y Las Heras tiene cierto margen, ¿sí? Sobre las otras provincias, pero a la vez las provincias son autónomas, tiene cierto margen de autoridad sobre las otras provincias, pero a la vez las provincias son autónomas, ¿sí? Esta ley fundamental, ¿sí? Sobre todo este segundo artículo, más que artículo, esta segunda cuestión que del Poder Ejecutivo Nacional Provisorio, ¿sí? Va a ser observada desde 1824 hasta 1826, porque en 1826, ¿sí? El Congreso General de 1824, ¿sí? El Congreso General de las Provincias Unidas va a promulgar la Ley de Presidencia, ¿sí? En el próximo video vamos a ver bien qué es esta Ley de Presidencia y cuáles son las diferencias con el Poder Ejecutivo Nacional Provisorio que tenía Las Heras, ¿sí? O el gobernador de Buenos Aires, en este caso, en este periodo de Las Heras, ¿sí? Luego de Martín Rodríguez, en la Sala de Representantes elige como gobernador a Las Heras. Sí, y luego en 1826 se va a promulgar la Ley de Presidencia, que como todos sabemos, ¿sí? Que no es el primer presidente argentino, es el primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? Es el presidente Bernardino Rivadavia, ¿sí? En el siguiente video vamos a ver sobre todo el intento de rebelión de Uruguay, de la Banda Oriental, ¿sí? Tal vez les sea familiar el nombre o la frase los 33 orientales, ¿sí? Recuerden que es oriental porque todo lo que de esa zona es oriental. O sea, ¿por qué la Banda Oriental? Porque está al este de Buenos Aires, por eso es oriental, digamos. Porque está al oriente de Buenos Aires, o de las Provincias Unidas, digamos. Y que ya automáticamente, ¿sí? Esta rebelión, ¿sí? La rebelión de los 33 orientales, que es una rebelión que va a liberar momentáneamente, es una revolución que va a liberar momentáneamente a la Banda Oriental del control brasilero, ¿sí? Ya no estamos hablando de Portugal, sino del Imperio de Brasil, ¿sí? Que recuerden que se crea en 1822. No solo va a eliminar el control brasilero momentáneamente por muy poco tiempo, sino que también van a decir, los 33 orientales van a decir, nos anexamos, o sea, somos independientes de Brasil y nos anexamos a las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? Y es esa es la clave de la guerra de Brasil, ¿sí? Porque en 1820, ¿sí? Después de Cepeda, todos son buenos deseos, excusas, bueno, en cualquier caso, si alguien más que Brasil, siempre hay algo que
que las Provincias Unidas, tanto el Buenos Aires directorial como después las Provincias Unidas en general, López, Ramírez, la feliz experiencia de Martín Rodríguez y Rivadavia, siempre hay alguna prioridad más grande que liberar la banda oriental. Ahora, cuando la banda oriental se revela por sí misma y dice somos parte de las Provincias Unidas, ¿sí? Somos parte de esto, de esta parte, ¿sí? Celeste claro, Brasil no solamente los va a invadir de vuelta, sino que nos va a declarar la guerra. Y ahí ya es absolutamente otra historia, es otro contexto absolutamente. Y justamente no, en el momento que nos declaran la guerra, va a aprovechar, ¿sí? O se va a considerar necesario tener un presidente, y ese presidente va a ser Bernardino Rivadavia. Así que y una última cosa, por favor, chicos, que les quiero marcar es, creo que es el artículo 10, ¿sí? de la Constitución Nacional actual, contemporánea, que marca todos los nombres, ¿sí? Las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Confederación Argentina, ¿sí? Todo, o sea, toda una serie de normas que ha tenido la región, sobre todo en el siglo XIX, ¿sí? O sea, de 1800 a 1900, que valen para decir Argentina, ¿sí? Pero como les dije y les voy a decir siempre, no es lo mismo, y yo se los voy a marcar como un error, ¿sí? No es lo mismo la Argentina. Argentina es el país nuestro ahora, en este momento. Las Provincias Unidas del Río de la Plata son esto que ven acá en el mapa, en estos mapas. Incluso miren cómo la variación enorme y todo lo que pasó en 7 años, en 7, 8 años. Entonces, o si quieren 10 años, ¿sí? 10 años, ya vamos en 10 años, ya de 1816 a 1826 ya tienen la ley de presidencia. O sea, entonces, por razones como esta, es tan importante nombrar las cosas con propiedad, ¿sí? Las Provincias Unidas del Río de la Plata, no Argentina, ¿sí? Después cuando veamos Rosas, por ejemplo, la Confederación Rosista, la Confederación Urquicista, siempre en historia, ¿sí? En historia por una cuestión de la propia disciplina, y en geografía para dar contexto, ¿sí? De los cambios poblacionales, de los cambios económicos, sociales que están pasando, ¿sí? Para dar un contexto cronológico, contexto temporal, tenemos que expresarnos con propiedad, ¿sí? Porque es lo mismo que yo diga España, ¿sí? No es lo mismo España que el Imperio Español al que se encontraba, que dominaba esta región. Entonces, o incluso esto mismo que vemos en la banda oriental, ¿sí? Siempre que hablemos de provincias cisplatinas, bajo el control portugués o brasilero. No. Ahora, si hablamos de la banda oriental, es bajo control o de España o ya de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? Como provincia autónoma que elige anexarse, que elige unirse a esta unión que son las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, chicos, esto sería el video de hoy.
no sé cuánto tiempo ya está en la grabación, pero ya hemos visto todo lo hemos visto bastante. Me parece que ya agregarle más ya sería su, superponer muchos temas. Vamos a dejar el conflicto con Brasil para la semana que viene. Y como saben, cualquier consulta, cualquier inconveniente, ¿sí? Me avisan, ¿sí? Como he puesto en el mensaje del grupo. No, por favor, no me dejen en un vacío informativo sin saber qué les pasa. Así que bueno, me estaré comunicando con ustedes en esta clase que tenemos hoy, ahora viernes. Espero que estén todos bien, que se cuiden mucho dadas las circunstancias, y les mando un gran saludo.